sido un estudio relativamente nuevo ya, porque ya, bueno, ya es de 2020, 2018, por ahí, 2019, por ahí, ¿no? En esas épocas. Pero en su momento eran nuevas cuando yo lo llevé. Este, ¿De qué se van a encargar estas incretinas como tal? ¿No? Las incretinas básicamente son sustancias, ¿ya? Son sustancias que se van a activar cuando uno está comiendo, ¿ya? Tú dirás, cuando uno está comiendo. ¿Y para qué rayos me sirven en general? Simplemente que las incretinas a nivel del intestino, chicos, a nivel del intestino, digamos, van a liberar unas sustancias, en este caso las hormonas llamadas incretinas, ¿para qué? Para estimular la liberación de insulina, ¿ya? Para estimular la liberación de insulina. Es decir, tú estás comiendo y a nivel del intestino va a decir, oye, estoy captando que alguien que está comiendo. Tengo que liberar esa sustancia para, digamos, liberar insulina. Y aquí como conocimiento general más o menos, chicos, ¿dónde se produce la insulina? Páncreas. En el páncreas, ¿sí? Exacto, en el páncreas. Para ser exactos, en el páncreas, o sea, vamos a hacer acá algo bien exactito, ¿ya? Tenemos aquí el páncreas, ¿no? El páncreas. El páncreas tiene dos zonas, tiene su páncreas endocrino y páncreas exocrino. Vamos a hablar más que nada del páncreas endocrino, ¿ya? Endocrino. Y aquí, netamente, vamos a hablar de quién? De los islotes de Langerhans, ¿ya? De los islotes de Langerhans. ¿Y qué va a haber en los islotes de Langerhans? Vamos a tener justamente a las denominadas células B, células beta del páncreas, ¿ya? Células beta del páncreas. Y estas células beta van a ser las responsables de producir la insulina, ¿ya? Entonces, simplemente en el estudio básicamente lo que te dice es que tú comes, digamos, tú comes esas sustancias que van a ser liberadas, que son incretinas, van a estimular justamente a las células B para producir insulina y de esa manera como que se pueda utilizar bien la glucosa que está entrando por tu cuerpo, ¿no? Que está entrando a la sangre, para que esto pueda ser utilizado ya sea a nivel muscular y entre otras cosas. Ya, eso es lo que hacen las incretinas. Entonces tú dirás, ok, perfecto, entonces ya podría ser un buen tratamiento para las personas que, digamos, sufren de diabetes, ¿no? Porque necesito que se utilice esa glucosa como sea. Claro está, pero aquí, ¿cuál es el problema? En el estudio se menciona que en realidad no funcionan las incretinas exógenas, solamente las endógenas, porque se ha intentado ya. ¿Qué quiere decir las endógenas? Las que tú produces de tu propio cuerpo, no las que te puedan administrar, ¿sí? Y de esa manera es como se activa. Se activa a través del estímulo en la masticación, básicamente. ¿Sí? En la masticación. Entonces, ¿quiénes vienen a hacer estas incretinas también, no? ¿Quiénes son? Ya hemos visto cómo más o menos funcionan y qué es lo que hacen aproximadamente. Pero aquí las incretinas básicamente son dos. Bueno, no, no, no. ¿Sí? Justamente, lo que conocemos como el GIP y el GLP-1, que según su nomenclatura, digamos, según sus siglas, el GIP tiene dos nombres actualmente, ¿ya? El GIP tiene dos nombres. El primer nombre que tenía antiguamente se le llamaba como péptido inhibidor gástrico, ¿sí? Por eso se llama GIP, ¿ya? Gastric Inhibitor Peptide, ¿ya? Y luego tenemos el otro, que es el GLP-1, que es justamente el glucagon-like peptide de tipo 1, que significa péptido similar al glucagón de tipo 1, ¿sí? Eso básicamente es lo que son. ¿Quiénes las producen? Mira, al GIP, pero no, para que te acuerdes, siempre acuérdate de este orden, GIP y GLP-1, para que te acuerdes, ¿ah? ¿Por qué? ¿Quién me produce el GLP-1? GLL, células L, ¿ya? Células L. ¿Y qué letra es la que viene antes de la L? La K, pues. Células K producen al GIP, ¿ya? A las células K. ¿En dónde? En el duodeno. Células L y células K, a nivel del duodeno, ¿ya? Eso es lo que te van a causar prácticamente, tanto el GIP y el GLP-1. Y acá yo te estoy diciendo que el GIP tiene dos nombres, anteriormente llamado péptido inhibidor gástrico, pero actualmente llamado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿sí? Es prácticamente un poquito más grande, ¿no? El nombre. Pero el nombre antiguo te va a ayudar en qué? En saber para qué funcionaba ese péptido, ¿sí? Péptido inhibidor gástrico, es decir, disminuye la secreción gástrica técnicamente, ¿sí? Y eso te va a dar un efecto incretina. El efecto incretina es prácticamente estimular la secreción de insulina a través de las células beta pancreáticas, ¿sí? Pero ¿cuál es el déficit, digamos, o lo que no nos gusta de esto? Que básicamente su efecto es muy corto. ¿Cómo es ese efecto corto? Duran prácticamente de 4 a 5 minutos, de 2 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque son inhibidos. ¿Por quién? Por el DPP4. ¿Ya? El DPP4 es otra hormona. ¿Ya? O es una enzima, mejor dicho. Eso prácticamente lo que va a hacer es inhibirlos para que ya disminuya el efecto incretina, ¿sí? Y obviamente se dé a nivel de secreción renal, ¿no? Básicamente lo que estoy diciendo es que esa liberación de insulina es corta a nivel de cuando tú comes, ¿ya? De los cuales aquí no dice, el GLP-1 aumenta la sensibilidad a insulina. Lo que hace a nivel pancreático es aumenta la secreción de insulina, secreción de glucagón, disminuye los niveles de glucagón, dice, aumenta la síntesis de insulina, aumenta la proliferación celular beta y disminuye la apoptosis celular beta. Disminuye el vaciado gástrico también, al igual que quién, que la secretina, ¿sí o no? Y la secretina también disminuye cosa, la acidez gástrica. Incretinas disminuyen la acidez gástrica. ¿Por quién? Por el péptido inhibidor gástrico, o también llamado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Qué más? Tiene qué cosa, aumenta la neuroprotección y disminuye el apetito también. Cardioprotección aumenta y aumenta la función cardíaca a nivel del hígado, dice, disminuye la producción de glucosa. ¿Ya? Disminuye la producción de glucosa. Y obviamente aumenta la captación y almacenamiento de glucosa a nivel del músculo y el tejido adiposo, que es donde se tiene que usar, ¿no? La glucosa, que ya no permanezca en sangre, ¿sí? Por eso disminuye la producción de glucosa técnicamente. Porque tiene un efecto similar al glucagón, ¿no? Glucagón like peptide, por eso te dice. Entonces, ¿cómo se produce en realidad todo esto? ¿Ya? Ya hemos visto que se libera las células K y las células L, ¿no? ¿Para qué? Para producir el GIP y el GLP-1. Entonces acá a nosotros nos interesa saber cómo se produce la insulina primeramente. Y para ello tenemos acá a las células beta pancreáticas. Cuando aumenta la glucosa en sangre, ¿sí? Tenemos acá un transportador, ¿sí? Un transportador, que aquí es el GLUT2, ¿ya? El transportador GLUT2. Porque aquí tenemos otro tipo de transportador también llamado el GLUT4. El GLUT4, ¿dónde se va a ver? Simplemente a nivel del músculo. El GLUT4 nos va a servir justamente para que la glucosa en sangre pueda pasar al músculo, ¿sí? ¿De qué manera pasa? A través del GLUT4. ¿Y quién activa el GLUT4? Pues la insulina, ¿sí? La insulina es prácticamente la llave para que el GLUT4 se pueda abrir y para que la glucosa, lo que está en sangre, pueda pasar al músculo, ¿sí? Pero aquí a nivel de la célula beta pancreática, vamos a hablar justamente del GLUT2. Cuando hay un aumento de sangre, ese GLUT2 va a sensarlo para que pueda entrar. Cuando hay un aumento de glucosa, entra esa glucosa y produce dentro de la célula beta pancreática lo que conocemos como la glicólisis y también el ciclo del ácido cítrico, o también conocido como qué, chicos. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre del ciclo del ácido cítrico? Ciclo de Krebs, ¿no es? Exacto, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Y básicamente la función del ciclo de Krebs y de la función de la glicólisis es aumentar el ATP. ¿Para qué nos servía este ATP?
¿O por qué nos va a servir este ATP? Porque justamente dentro de la célula beta pancreática vamos a tener, digamos, un canal de potasio dependiente de ATP. Mayormente el potasio lo que va a hacer es querer salir del intracelular al extracelular, ¿sí? Va a querer salir. Pero justamente como este canal de potasio es dependiente de ATP, el ATP lo que va a hacer es bloquearlo. De tal manera que cosa, menos potasio te dice acá, deja la célula. Y si el potasio no sale de la célula, lo que va a causar prácticamente, o sea, no sale de la célula, lo que va a causar es qué cosa, que la célula se despolarice, porque el potasio es positivo, ¿sí o no? El potasio, al ser positivo, aumenta la despolarización celular, aumenta, crece, crece, crece. Esta despolarización celular activa qué cosa, canales de calcio dependientes de voltaje, ¿sí? Y ahí el calcio entra. Recuerden el ejemplo que les dije de que la insulina, más que nada, también es estimulada por calcio, porque justamente aquí el calcio lo que va a hacer es liberar qué cosa, gránulos de insulina hacia el medio externo, ¿sí? Secretan insulina prácticamente. ¿Por qué? Por la ayuda del calcio. Igualmente que quién, que la tiroides, ¿sí o no? Que la hormona estimulante de la tiroides se liberaba justamente por el calcio, a diferencia de la paratormona, que es más que nada el calcio lo que hacía era evitar su liberación, ¿sí o no? Entonces, en este caso, la insulina es liberada. ¿Es liberada para qué? Para que pueda ser usada a nivel del músculo o a nivel del tejido adiposo. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda entrar de lo que estaba en la sangre y pueda entrar ahora al músculo, ¿sí? O pueda entrar al tejido adiposo para que se pueda almacenar, ¿sí? De esa manera es como se funciona esta parte. Entonces, normalmente, esa es la insulina lo que hace, ¿sí o no? Eso es lo que hace la insulina, como tal, ya. Cómo se secreta y todo ello. Pero ahora lo que nos interesa saber es, ok, si ya sé cómo se produce la insulina, ahora, ¿en qué momento actúan estos? El GIP y el GLP-1, que ahora sí es lo que nos interesa. Y justamente aquí tenemos a la célula beta pancreática. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un receptor del GIP y un receptor del GLP-1 a nivel de la célula beta pancreática, que como pueden ver, son receptores acoplados a una proteína G. Y miren, adenilato ciclasa, proteína quinasa A, básicamente a una proteína GS, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que va a hacer esa proteína quinasa A? Va a activar ¿a quién? A la proinsulina, ¿sí? A la proinsulina, de lo que era una preproinsulina, se convierte en una proinsulina y literalmente va a liberar ¿qué cosa también? Calcio también, pues. También va a liberar calcio, por acá. Va a activar primeramente el retículo endoplasmático, perdón, disculpen. La proteína quinasa A actúa en el retículo endoplasmático ¿para qué? Para que la preproinsulina pueda ser proinsulina con un péptido C, se le dice. Y de tal manera que solamente se libere insulina, ¿sí? Se libera insulina después. En todo caso, no solamente pasa ello, sino que a nivel de la célula beta, vamos a tener ¿qué cosa? Mira, el canal de calcio dependiente de voltaje, ¿no? ¿Sí o no? También el canal de potasio, ¿no? El canal de potasio y el canal de potasio dependiente de ATP. ¿Recuerdan qué pasaba cuando aumentaba los niveles, aumentaba lo que era la glucólisis, el ciclo de Krebs, que es prácticamente da ATP, ¿sí o no? Producción de ATP que te dice, la glucosa entra, te da producción de ATP, y lo que hace el ATP simplemente es cerrar, obviamente, los canales de potasio dependiente de voltaje, para crear lo que es la despolarización. Simplemente aquí, miren, la proteína quinasa A también, ¿qué es lo que va a causar? Cerrar las puertas de qué cosa? Del potasio. ¿Para qué? Para que aumente la despolarización. Y justamente con esa despolarización puede entrar ¿qué cosa? El calcio. Es decir, aumente el calcio a nivel intracelular. ¿Para qué? Para que justamente todo me lleve ¿qué cosa? A una liberación de insulina. Entonces, de esa manera funcionan tanto el GIP como el GLP-1, ¿sí? Porque a nivel de la célula beta pancreática lo que va a hacer es cerrar las canales de potasio dependiente de voltaje para causar una despolarización y de esa manera puede entrar el calcio y puede ayudar ¿qué cosa? A liberar los gránulos de insulina. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Ya más lento yo. ¿Más lentito? No, estaba bien, todo lo que me distraje un ratito. Ya, no hay problema. Pero ya ven que les digo que sí me emociono con el tema de gastro. En el tema de cardio también ahí me emociono más todavía. Cardio me gusta más que otras cosas. Pero ya ven que en la información al menos de gastro sí, créanme que sí me defiendo un poquito, me defiendo bien. Y quiero darle toda la información posible. Pero al momento creo que tampoco se traumen porque les estoy enseñando toda la parte fisiológica bien pulida, digamos. ¿Ya? Y cuando hablamos de secreción gástrica como tal, acá tenemos bien a una célula parietal. Yo les había dicho que aquí tenemos a la bomba de hidrógeno, ¿no? La bomba de hidrógeno potasio TPasa, mira. Ya les enseñé en realidad cómo se producen los hidrogeniones acá. Pero aquí vamos a hablar de qué cosa me estimula la secreción gástrica, ¿sí? De qué cosa me estimula la secreción gástrica. Y para ello tenemos, digamos, tres sustancias. Perdón, vamos a tener acá tres sustancias. Así. Tres sustancias que me van a estimular ¿ya? La secreción gástrica, la secreción de hidrogeniones. Y vamos a tener dos sustancias que me van a inhibir la secreción de hidrogeniones como tal. ¿Ya? Miren acá, aquí les vamos a tener, obviamente, al nervio vago, que va a producir ¿qué cosa? La acetilcolina. Y la acetilcolina tiene un receptor M3 a nivel del estómago, ¿no? Un receptor M3. Este receptor M3 obviamente está vinculado a la proteína GQ, que induce ¿qué cosa? El inositol trifosfato, que libera calcio netamente, y eso prácticamente te va a estimular ¿qué cosa? Que se libere hidrogeniones también, ¿sí? Estimula la secreción de hidrogeniones. La gastrina, que es básicamente producida por las células G, ¿no? Por las células G, a nivel del antropilórico, tiene su receptor de ¿qué cosa? De CSKB, ¿no? CSKB porque pertenece a la familia de la colicistoquinina, también está acoplado a la proteína GQ, y te estimula la secreción de hidrogeniones. ¿Qué más? La histamina producida por las células enterocromafines, ¿ya? La histamina, que aquí hablamos de su receptor H2, ¿sí? Receptor H2, porque la histamina también tiene un receptor H1, que el H1 básicamente nos va a servir justamente para lo que es alergias. En cambio, el receptor H2 te produce la secreción de hidrogeniones. Estos tres van a aumentarte la secreción de hidrogeniones a nivel de la célula parietal, ¿sí? A nivel de la célula parietal. Y también tenemos a quiénes, a los inhibidores, pues, de la secreción de hidrogeniones, como cuáles, la somatostatina, que es producida por las células D, y aquí más, a las prostaglandinas, ¿sí? A las prostaglandinas, que básicamente lo que van a hacer es inhibe también la secreción de hidrogeniones, ¿sí? Que en este caso vamos a hablar justamente de la prostaglandina E2, porque la prostaglandina E2 ya tiene varias funciones, y lo hemos hablado en realidad, chicos, dentro de las clases, ¿ah? Cuando hablamos de la prostaglandina E2. Una de sus funciones, básicamente, viene a ser la vasodilatación de la arteriola aferente del riñón, aumento de las neuronas nociceptivas, ¿no? Aumenta las neuronas nociceptivas, que quiere decir te da dolor, si tú te chancas o te golpeas, ese dolor que sientes es activado por la prostaglandina E2, también aumenta la temperatura corporal, ya, aumenta la temperatura corporal, pero a nivel gástrico, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta la barrera gástrica. ¿Qué quiere decir? Produce la mucosa gástrica de por sí. Y de esa manera inhibe, porque aquí miren, las prostaglandinas también inhiben a quién? A las células enterocromafines. Y las células enterocromafines te producen histamina, que es un
digamos, un estimulante de la secreción de hidrogeniones. Y en este caso, tanto la somatostatina como la prostaglandina están relacionadas a una proteína llamada la GI, mira. Esto te va a inhibir a todo. La histamina, GS, ¿sí? AMP cíclico para inhibir obviamente la secreción de hidrogeniones, como tal, ¿sí? En este caso, la somatostatina viene a tener su receptor llamado el SST1, ¿sí? Y las prostaglandinas tienen a su receptor llamado, como tal, la proteína D2 es la proteína D2 que tiene su receptor llamado el EPA, el EP1 y el EP2, ¿ya? Y el EP3, mejor dicho, son los principales. EPA1 y EP3, básicamente, ¿sí? Ah, algo que me estaba olvidando y que casi no la paso. Cuando hablamos de secretinas, ¿ya? Cuando hablamos de secretinas, me está olvidando acá de este dibujo acá, chicos. Miren aquí. Tenemos un dibujito acá de secreción pancreática, ¿no es así? La secretina básicamente disminuye los hidrogenes pancreáticos y además, ¿qué cosa dice? Aumenta la secreción de bicarbonato, es decir, aumenta la secreción pancreática. ¿De qué manera? Simplemente porque la secretina va a actuar a nivel de una proteína GS, ¿ya? GS, aumentando el AMP cíclico, ¿sí? Aumentando el AMP cíclico. ¿Para qué? Para estimular un receptor. ¿Qué receptor va a estimular? Estimular el receptor CFTR, ¿sí? El receptor CFTR. ¿Cuál va a ser la función del receptor CFTR? Simplemente va a ser disminuir la secreción de cloro, ¿sí? La secreción de cloro, reabsorberlo y botar justamente bicarbonato en vez de cloro. Es decir, eliminar bicarbonato en vez de cloro, ¿sí? Básicamente en eso va a consistir la función de la secretina. ¿A través de quién? Del CFTR, ¿sí? Del CFTR, ese receptor, ¿sí? Que si lo van a investigar un poquito, el CFTR más que nada está relacionado a la fibrosis quística, ¿sí? Es como que un tratamiento que tiene. Pero digamos, básicamente el CFTR consiste en ¿qué cosa? Regular los niveles de cloro a nivel externo, porque quiere disminuir obviamente el grado de acidez, y de tal manera que reabsorbe el cloro y elimina, o sea, mejor dicho, suelta lo que es bicarbonato, ¿sí? Eso es lo que hace la secretina. ¿Cómo regulamos el ácido clorhídrico? Básicamente, chicos, lo que vamos a hacer es, tenemos factores de protección, que es el bicarbonato y el moco gástrico. Las prostaglandinas también, el flujo sanguíneo mucoso y factor de crecimiento. Ese es factor de crecimiento, ese es factor de protección. Y factores dañinos, pues justamente los hidrogeniones, la pepsina, que es producida por el pepsinógeno, y recordemos que el pepsinógeno es producida por las células principales. Tenemos el Helicobacter pylori, que viene a ser una bacteria que viene a atacar justamente la mucosa gástrica. Los AINES, los antiinflamatorios nucleotideos, porque al inhibir la COX, ¿no? Al inhibir la COX, que justamente es la que produce a los prostanoides, que hemos visto que es la prostaglandina D2, si nosotros inhibimos a la prostaglandina D2, por ejemplo, lo que vamos a evitar es el crecimiento de la mucosa gástrica. Por lo tanto, si eliminamos esa mucosa gástrica, que es el factor que nos protege de la acidez gástrica, básicamente podemos causar úlceras. Por eso es un factor dañino los AINES, porque básicamente puede llegar a destruir al estómago. El estrés mismo, ¿por qué? Porque aumenta ¿qué cosa? El estímulo simpático. Y recordemos que el tracto gastrointestinal más que nada es por un estímulo parasimpático. El tabaquismo por producir especies reactivas de oxígeno que pueden dañar obviamente el estómago y el alcohol prácticamente, ¿no? Que aumenta también las especies reactivas de oxígeno y también daña a nivel gastrointestinal, ¿sí? De esa manera regulamos. Otro péptido que nosotros podemos tener directamente en el estómago, tenemos ahí justamente al péptido intestinal vasoactivo, o también llamado VIP, el VIP por sus siglas en inglés, ¿ya? De los cuales acá no dice se encuentra en nervios del tubo digestivo, en la sangre y tiene una vida media de 2 minutos, es decir, actúa 2 minutos nada más. Péptido intestinal vasoactivo. En el intestino dice estimula la secreción de electrolitos y agua, ¿sí? Es decir, estimula la secreción de electrolitos y agua, relaja el músculo liso intestinal y esfínteres. Además, dilata los vasos sanguíneos periféricos y la inhibición de la secreción de ácido clorhídrico. Es decir, debe encargar de prácticamente a través de los electrolitos y el agua como tal, ¿sí? Se puede llegar a dar eso. Básicamente, voy a dibujarlo ya porque no he encontrado, digamos, buenos dibujos o no he encontrado algo que me dé a entender, digamos, cómo funciona muy bien. Pero esto es básicamente lo que es. Tenemos aquí al intestino, ¿ya? Al intestino. Al intestino. Acá en esta parte vamos a tener justamente, digamos que, no, acá mejor dicho. Acá tenemos a la sangre, digamos, al capilar, ¿no? Como tal. Ya, al capilar. Ya, al capilar. Y aquí, digamos, tenemos los capilares y aquí tenemos, digamos, parte del páncreas, ¿no? Del páncreas. Porque mayormente lo encontramos a nivel del páncreas, sí, mayormente. Pero tenemos a nivel, se encuentra a nivel del tubo digestivo de la sangre. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que básicamente el capilar, juntamente al intestino, se podría decir que va a liberar lo que es sodio, cloro y potasio. Dos cloro, sodio y potasio. Igual más o menos a lo que se ve prácticamente en el túbulo, en el asa de Henle, ¿ya? Pero eso es otro, digamos, otro canal. Dos cloro, sodio y potasio. Y no solamente eso, también vamos a tener una bomba de sodio y potasio, ¿ya? Donde va a ingresar prácticamente 3 sodios, ¿ya? Y se va a eliminar 2 potasios, ¿ya? 2 potasios, ¿ya? Y acá prácticamente lo que va a saltar es botar cloro, sodio y potasio, ¿ya? Básicamente, lo que pasa con el péptido intestinal vasoactivo es, dice, perdón, ahí vuelvo. Ya, bueno, básicamente, lo que va a pasar con el péptido intestinal vasoactivo es que va a estimular ¿qué cosa? La secreción de electrolitos y agua. ¿Qué electrolitos? Cloro, ¿no? Liberación de cloro, liberación de sodio, liberación de potasio. ¿Hacia dónde? Hacia el intestino, pues. Hacia el intestino. Lo va a liberar como tal, ¿sí? Lo va a liberar. Va a hacer que se vaya a nivel del intestino y por eso, digamos, se puede eliminar por el intestino. Normalmente es poquito, solamente 2 minutos su tiempo de acción. Obviamente, si elimina sodio, también elimina líquidos, también elimina agua, ¿sí? Te dice, se encuentran las mismas neuronas que secretan acetilcolina. Potencia la acción de la acetilcolina en las glándulas salivales. Y se han escrito, dice, bipomas, que suele presentar diarrea hipersecretora de agua grave. Ya, que eso lo vamos a explicar justamente en la parte práctica, donde vamos a ver acerca de los bipomas, ¿no? Del bipoma como tal. Pero básicamente el péptido intestinal vasoactivo lo que hace es eliminar a través de los capilares del intestino 2 cloro, sodio, potasio. Sí, 2 cloro, sodio, potasio. Y también lo que tiene es una bombita acá de sodio, potasio, ¿no? Que ingresa sodio y potasio, como tal. ¿Ya? Básicamente eso, ¿sí? Luego tenemos otro péptido, y es el último péptido que vamos a ver el día de hoy, es la motilina, ¿sí? La motilina como tal. En este caso, la motilina es producida por las células M, ¿ya? Células M en el duodeno. Y su nombre lo dice. Básicamente,
su función principal es el movimiento intestinal, es decir, la peristalsis. ¿Pero en qué tipo de situaciones? ¿Ya? Acá dice, se encuentra en nervios del tubo digestivo, en la sangre y tiene una vida media de 2 minutos también. En el intestino estimula la secreción de electrolitos y agua, relaja el músculo liso intestinal y esfínteres, dilata los vasos sanguíneos periféricos y la inhibición de la secreción de ácido clorhídrico. Prácticamente los mismos te dicen, ¿no? Pero en realidad, creo que acá está mal, ¿ya? Esto lo he copiado de las diapositivas que tenían ustedes, pero básicamente ya, esto creo que es lo del otro. Pero aquí, netamente, la motilina es producida por las células M en el duodeno, ¿ya? Y su función principal es el peristaltismo, ¿ya? El peristaltismo. El peristaltismo. ¿Pero en qué situaciones? En ayunas, ¿ya? En ayunas, ¿sí? En ayunas. Eso es directamente lo que hace la motilina, ¿sí? Producida por las células M en el duodeno, su función es peristaltismo, pero en ayunas. ¿Han escuchado, por ejemplo, a sus intestinos? Cuando ustedes dicen, tengo hambre, ¿no? Tengo hambre, y dicen, algo así escuchan, ¿no? Ese es justamente el movimiento de sus intestinos, es decir, las heces, las deposiciones se están moviendo, ¿ya? Ese peristaltismo en ayunas que tú, digamos, estás comiendo es producido justamente por la motilina, ¿ya? Es producida por la motilina, ¿sí? Básicamente eso, chicos. Y bueno, ese sería el tema teórico del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, al respecto? No, todo claro. Voy a ver más bien, revisar el video y ahí para consolidar todo. Ahorita ya estoy ya medio que voy a Sí, ver. con respecto a esta parte, sí, es como que a mí me gusta hablar de aspectos en realidad porque sí tienen mucha información. Les he dado más información en realidad de lo que he visto que les dan en su diapo teórica, porque como también enseñó Morfo 3 en esa parte, como que también les ha adicionado eso. Ahora vamos a ver la parte de justamente la parte práctica, ¿no? La parte de lipomas, gastritis y todo eso, ¿sí? Denme 2 minutos, por favor, chicos, y voy a tomar un poco de agua. Un momento. Feliz. Ok, entonces vamos a ver el día de hoy su parte práctica, que en este caso es bipoma, ¿no? Gastritis no infecciosa y gastritis por Helicobacter pylori, ¿ya? Ese viene a ser el tema del día de hoy. De aquí, chicos, principalmente les digo que eh, me he esforzado, ¿verdad? Me he esforzado por lo que es bipoma, al menos, bipoma. Gastritis no infecciosa y gastritis por Helicobacter pylori es un tema que ya tengo de hace tiempo, en realidad, porque como también enseño medicina 3, o sea, la parte de gastro, entonces como que esos temas ya los domino como tal. Pero bipoma es un tema nuevo para mí, o sea, en el sentido de que no tenía información, y al momento de buscarlo, no he encontrado mucho, que digamos, pero sí es un tema relativamente sencillo, ¿ya? Relativamente sencillo, ¿no? No es tanto ¿cómo decirlo? Que incluso les voy a compartir aquí un artículo que he encontrado ahorita, porque lo que he encontrado básicamente era información de los 70, de los 90, y no encontraba nada nuevo, así que me topé con un artículo, digamos, dentro de mi búsqueda que básicamente sí nos ayuda a poder entender un poco más. Ya, entonces, empecemos con bipoma, ¿ya? O también llamado el síndrome de Werner-Morrison, ¿ya? El síndrome de Werner-Morrison, que simplemente se le nombra así por su descubridor, se podría decir, ¿no? Síndrome de Werner-Morrison o también bipoma. Entonces, para entender lo que es un bipoma, como tal, hay que entender primeramente que eso viene a partir de la familia de los tumores neuroendocrinos del páncreas, ¿ya? Tumores neuroendocrinos del páncreas, que también por sigla que es TNEP, ¿no? TNEP. Los tumores neuroendocrinos, dice, son un grupo heterogéneo de neoplasias que se originan en el sistema neuroendocrino y pueden aparecer en casi cualquier localización de nuestro cuerpo. ¿Sí? Recordemos que el neuroendocrino básicamente significa que se traspasaba esa información, las hormonas se traspasaban por sangre, ¿no? Por sangre. Entonces, justamente aquí puede ser en cualquier localización de nuestro cuerpo. Hablando de bipoma como tal, vamos a hablar justamente que es un tumor neuroendocrino del páncreas como tal. Entonces, los tumores neuroendocrinos del páncreas, dice acá, son tumores raros en realidad, que proceden de células pluripotenciales del epitelio ductal. Es decir, que no son de células de Langerhans, ¿no? Que ahí es donde se produce justamente la insulina como tal, ¿no? Sino es prácticamente epitelio ductal del páncreas, del ducto del páncreas. Representan, dice, el 10% del total de los tumores neuroendocrinos y el 2% del total de los tumores de páncreas, hasta el 10% en autopsias. La incidencia es baja, de 1 a 5 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no dice? Pero se ha duplicado en las últimas 2 décadas por una mejora en los métodos diagnósticos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy raro en realidad encontrar ello. Entonces, como tumores neuroendocrinos del páncreas, tenemos todas las familias. Tenemos al insulinoma, al gastrinoma, al bipoma, glucagonoma, somatostatinoma, al ACTH-omas, que es prácticamente la hormona de la adenocorticotropina, ¿ya? Que en general se podría decir que en primer lugar, ¿ya? En primer lugar, vamos a clasificarlos, ¿sí? La clasificación de estos tumores neuroendocrinos del páncreas. Vamos a tener los tumores neuroendocrinos funcionantes, ¿ya? Los funcionantes y los no funcionantes. Básicamente, los funcionantes van a ser aquellos que van a secretar hormonas, ¿sí? Síntomas asociados, dice, a la liberación hormonal. En cambio, los no funcionantes, no secretan, digamos. O sea, si bien secretan y también liberan hormonas, no lo hacen en cantidad suficiente para provocar un síndrome clínico, ¿sí? Más que nada, eso es lo que los diferencia, los funcionantes de los no funcionantes. Los funcionantes van a liberar la hormona, sí, y van a producir, digamos, un síndrome clínico, o sea, un conjunto de signos y síntomas. Pero los no funcionantes no te van a liberar casi nada, ¿ya? No te van a liberar, o sea, te liberan un poquito, pero no van a hacer, digamos, que te provoquen unos síntomas. ¿Qué más? Suelen ser de menor tamaño los tipos funcionantes, dice, menos de 3 centímetros. Son pacientes más jóvenes y es infrecuente, dice, la presencia de metástasis al diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente ese tumor no va a otros órganos como tal, sino se queda ahí. Por lo que tienen un mejor pronóstico porque simplemente lo retiras ese tumor y no pasa nada, ¿no? Lo retiraste y ya se vino. En cambio, los no funcionantes, ¿sí? En cambio, los no funcionantes, que nos dice acá, son el 2 tercios del total de los tumores neuroendocrinos de páncreas. Aquí, los funcionantes son 1 tercio, digamos, y estos vienen a ser 2 tercios. Por lo tanto, los más comunes vienen a ser lo de tipo no funcionantes, ¿ya? ¿Seguido de quiénes? De los funcionantes. ¿Quiénes vienen a ser los funcionales? Los funcionantes, todos estos. ¿Sí? Todos estos. En primer lugar, nosotros tenemos a quiénes? Al insulinoma. Es un 60% más común entre todos los tumores neuroendocrinos del páncreas de tipo funcionante. ¿Sí? El gastrinoma viene a ser el 20% adicional. Y los demás vienen a ser el 20% restante, formando así, digamos, el 100% como tal de todos ellos. ¿Ya? El 20% como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá? O sea, en primer lugar son los no funcionantes, o sea, los que, los que tienen peor pronóstico. Dentro de los mejores pronósticos, digamos, el más común es el insulinoma, el segundo el carcinoma, y ahora lo que vamos a ver nosotros, lo que nos interesa es el bipoma. El bipoma viene a ser prácticamente un tumor que, digamos, te aumenta, ¿qué cosa? Te libera qué hormonas al péptido intestinal absortivo, es decir, al VIP, ¿no es así? Que prácticamente es conocido como, ¿qué? Como el síndrome de Werner-Morrison, dice, produciendo, ¿qué cosa? Diarrea acuosa
y trastornos metabólicos, como cuál, hipopotasemia, acloridria y acidosis metabólica. ¿Sí? La acidosis metabólica. Eso también produce justamente el lipoma. Eso viene a ser sus síntomas como tal. Recordamos, diarrea acuosa. Recordemos que el péptido intestinal absortivo es lo que hemos visto hace un momento. Más que nada, estimulaba la secreción de electrolitos y de agua. ¿No es así? Asimismo, disminuye la secreción de ácido clorhídrico como tal. Entonces, básicamente, si aumentábamos, ¿qué cosa? La secreción de electrolitos y agua, prácticamente estás eliminando, ¿qué cosa? Mayor cantidad de electrolitos, mayor cantidad de agua a través del intestino. O sea, a través del intestino. Y es por eso que el paciente tiene diarrea acuosa. ¿Sí? Creo que estoy orgulloso de esto porque no encontré información en casi en varios artículos que he leído, no encontré información. Encontré incluso un artículo en alemán, donde me hablaba un poquito de esto, pero o sea, la información está muy perdida porque en general no hay como que un artículo que hable de lipoma como tal. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser sus síntomas. Y entre los tumores no funcionantes como tal, vamos a hablar que suelen diagnosticarse dice, de forma incidental en pruebas de imagen o como consecuencia de síntomas inespecíficos. Simplemente, digamos, ha sido por un chequeo previo o por un chequeo porque te sentías mal y te dicen, ok, vamos a ver si hay algo, ¿no? Y te han encontrado, porque justamente los tumores neuroendocrinos del páncreas no funcionantes van a ser de mayor tamaño, a diferencia de los funcionantes que son menores de 3 centímetros como tal. En cambio, los no funcionantes, digamos que los no funcionantes, básicamente, van a ser más grandes, ¿no? Consecuencia de síntomas inespecíficos, dice, son habitualmente de mayor tamaño, aspecto heterogéneo, en estadio avanzado y con peor pronóstico. ¿Sí? Dentro de la OMS se ha dado una clasificación directamente, a nivel de 2010 y a nivel de 2017. En el 2010 se daba prácticamente tumores neuroendocrinos de grado 1 y grado 2 y pobremente diferenciado de grado 3. Pero digamos, ha habido como que una incongruencia en ello, que a partir del 2017 ya se ha tenido un mejor, digamos, una mejor clasificación, que es de grado 1, de grado 2, de grado 3 y también los pobremente diferenciados también de grado 3, que son muy diferentes en realidad. ¿Sí? Serán muy diferentes como tal. Iba a decir, ya. Entonces aquí lo que vemos es el grado de mitosis y el 1567 que viene a ser, digamos, un valor, ¿no? Un valor molecular como tal, ¿no? Entonces a partir de ello nosotros verificamos dependiendo del grado. Obviamente ustedes no creo que le pregunten qué tipo de grado, ni nada por el estilo, porque esto es más que nada de medicina, algo clínico, pero su diagnóstico principalmente se da en pruebas de imagen anatómica, que sea una ecografía, una tomografía o una resonancia magnética, o si no por pruebas de imagen funcional que te vienen a hacer a partir de la medicina nuclear, en el cual vemos qué cosa, el 111 IN Octreoscan, el 68K Dotatate, el PET tomografía, o sea, tomografía electrónica de positrones, o si no también una tomografía electrónica de positrones, pero 18F, FDG, ¿no? Como tal. Como tal, ¿ya? Como tal. Ya, entonces, eso es lo que hemos visto a partir de acá. Y luego, ¿cómo viene a ser su tratamiento? De acuerdo a cómo se da. Simplemente, bueno, si tenemos dependiendo del grado, ¿no? Vemos si el tratamiento ya sea por cirugía, o tratamiento tablativo, o por también quimioterapia, como se le da, que es el tratamiento sistémico que se le da, ¿no? Dependiendo, digamos, del tipo de grado que tenga. Esto, digamos, es un cuadro que encontré que les puede ayudar también con ello, ¿sí? Ya. Pero en general, ¿cómo viene a ser su fisiopatología? Es lo que hemos dibujado hace un momento, ¿sí? Es lo que hemos dibujado hace un momento. Recuerda, básicamente tenemos acá al intestino. Voy a ponerle, creo, un cuadro para poder dibujar. Ya, perfecto. Tenemos acá al intestino, como tal, ¿no? Al intestino. La luz del intestino. Tenemos acá las células, ¿no? A las células. Pero voy a hacer una célula más grandecita acá. Una célula. Y acá tenemos al capilar. ¿Ya? Al capilar. ¿Ya? Capilar. ¿Qué nos dice esto, básicamente? A nivel de capilar, vamos a tener qué cosa. Una bomba sodio-potasio, lo que hemos hecho, ¿no? Entraba tres sodios, ¿ya? Tres sodios y salía dos potasios, como tal. Pero asimismo también teníamos la excreción, digamos, de dos cloro, sodio y potasio, ¿sí? Que básicamente se eliminaba por acá, ¿ya? Se eliminaba por ahí. Entonces, básicamente, el PIP, el péptido intestinal activo, se encargaba, digamos, de estimular esto, ¿ya? De estimular esto. Por lo tanto, al verse sobreestimulado, porque ese tumor, digamos, estimula el aumento del VIP, lo que va a hacer es eliminar más cloro, por eso te daba acloridria, ¿no? Acloridria. ¿Qué más? Eliminabas también potasio, por eso te daba hipopotasemia, hipocalemia también se llama, ¿no? Hipocalemia. Y también, obviamente, diarrea acuosa. ¿Por qué una diarrea de tipo secretora? Porque eliminabas sodio y eliminabas agua, más cantidad de la normal. Por eso que, digamos, tenías diarrea, pero de contenido acuoso. Básicamente, en eso constituye lo que es un lipoma. Facilito, ¿no? Pero obviamente tenemos que entender de dónde venía como tal. ¿Ya? De dónde venía como tal. Este... Pasó. Entonces, ahora sí hablemos de gastritis, ¿sí? De gastritis como tal. Es una enfermedad desinflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos que producen síntomas dispépticos. ¿Qué es la dispepsia como tal? Es el ardor a nivel del estómago. Porque si hablamos de ardor a nivel del tórax, se le llama pirosis. Que eso viene a ser de otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero cuando hablamos de gastritis, hablamos más que nada del estómago, ¿no? Entonces, prácticamente si tenemos un ardor a nivel del estómago, se le llama dispepsia. Entonces, prácticamente la gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica, ¿no? Dentro de la cual habíamos hablado que justamente el estómago tiene cuatro capas, ¿no? La mucosa, submucosa, muscular y serosa, como tal. Dentro de la mucosa tenemos justamente el epitelio superficial, la lámina propia y la muscularis mucosae. Luego viene la submucosa. Dentro de las cuales, si es que se ha dañado solamente la parte superficial, es decir, la parte de la mucosa gástrica, a eso se le llama gastritis. Si es que, digamos, la pared gástrica ha sido afectada hasta la submucosa o a partir de abajo, ¿sí? O a partir de abajo, ya se le llama úlcera como tal, ¿sí? Una úlcera. Y aquí tenemos varios tipos de úlcera. En este caso podemos hablar de dos, principalmente, que es la úlcera péptica o la úlcera duodenal, ¿sí? O la úlcera duodenal. La úlcera péptica o la úlcera duodenal. En este caso, vamos a hablar de gastritis principalmente, ¿ya? Gastritis. Entonces, en endoscopía dice, una endoscopía es un examen en el cual te ponen una camarita directamente por, digamos, el tracto gástrico, te lo meten nada más. La gastritis se describe como cualquier enrojecimiento o edema de la mucosa gástrica, pero ninguna de estas características endoscópicas es específica o exclusiva de la inflamación de la mucosa, puede ser por otro tipo de circunstancias también, ¿ya? De los cuales tenemos factores exógenos y factores endógenos, ¿ya? Como cual, factores exógenos, digamos, que pueden dañar la mucosa, Helicobacter pylori y otras infecciones, los AINES, principalmente los AINES, irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, cáusticos y radiación. Y factores endógenos es prácticamente una sobreproducción de ácido gástrico y pepsina. Por ejemplo, puede ser que esté estimulado la gastrina, por ejemplo, un gastrinómano, un gastrinómano que la hormona gástrica, la gastrina, por ejemplo, está sobreestimulada, que más la bilis, un déficit de bilis también, jugo pancreático, déficit de jugo pancreático también puede causar qué cosa, gastritis como tal. La urea o factores inmunes como tal, ¿no? Eso es lo que puede llegar a darte gastritis.
De los cuales la gastritis es muy diferente a decir a una gastropatía. Cuando hablamos de gastritis, propiamente hablamos de enfermedad inflamatoria gástrica, ¿sí? De la mucosa gástrica. En cambio, cuando hablamos de gastropatías, hablamos de cualquier patología que pueda afectar a nivel gástrico, ¿sí? Es muy diferente ello. Por lo tanto, cuando hablamos de gastritis, podemos clasificarlo de acuerdo al tiempo, digamos, de afección, que en este caso puede ser una gastritis aguda o una gastritis crónica, en este caso, o también puede ser denominada por ser erosiva o ulcerada, o si no, de tipo no atrófica y de tipo atrófica a nivel crónico. Agudo erosivo significa que todavía está como que medio quemándose, ¿no? Quemándote, tipo como de tipo urente se le llama ese dolor, que está quemando a nivel, o sea, tienes dispepsia ahí. Ulcerada que ya pasó, obviamente, la capa muscular, o sea, la capa submucosa y entró la muscular. Prácticamente ya está ulcerada, eso es a nivel agudo. Y a nivel crónico tenemos de tipo no atrófico y de tipo atrófico, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, ¿cómo viene a ser básicamente todo ello, ¿no? ¿Mm? Ya, bueno, eso lo ves después. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la parte fisiopatológica aquí? Mira, acá tenemos justamente a la mucosa gástrica, ¿no? Como tal. De las cuales acá tenemos a los vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos acá vasos sanguíneos y a la mucosa, ¿no? A la mucosa gástrica y las células del estómago, ¿no? Como tal. ¿Qué dice? Justamente, factores individuales y por el ambiente que pueden afectar justamente a esta mucosa. Por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison, que es conocido también como el prolactinoma, ¿ya? No, perdón, es conocido como el gastrinoma, perdón, gastrinoma, sí, gastrinoma. Prolactinoma es otra cosa, pero gastrinoma. ¿Qué más? Los AINES y la aspirina también, que pueden destruir obviamente la capa gástrica. ¿Qué más? El retraso en el vaciamiento gástrico, ¿sí? Retraso en el vaciamiento gástrico. Si hay un retraso en el vaciamiento gástrico, quiere decir que la comida no se va a eliminar hacia el intestino, que quiere decir la acidez a nivel del estómago va a seguir permaneciendo. Enfermedades críticas, ¿ya? Enfermedades críticas. ¿Qué más? Una edad avanzada también, una edad avanzada, el alcohol, el fumar, comorbilidades como lo que es un enfisema, artritis reumatoide, diabetes, injuria renal aguda y cirrosis hepática. Ya van a ser, digamos, factores que pueden, digamos, individualmente exógenos, que pueden, digamos, destruir la mucosa gástrica como tal. Factores agresivos también que nos pueden quitar a nosotros, el Helicobacter pylori, que obviamente aumenta la acidez gástrica y también una reacción inflamatoria que puede destruir la mucosa. La pepsina como tal, porque esto directamente produce mayor secreción ácida, ¿sí? Mayor secreción ácida. Entonces todo ello, digamos, compromete, ¿qué cosa? La mucosa gástrica, ¿ya? Creando, ¿qué cosa? Un proceso ulceroso, un proceso gástrico, ¿sí? Un proceso de gastritis como tal, ¿sí? En este caso, la gastritis de tipo no infecciosa se da mayormente por los AINES y aspirina, ¿ya? AINES y aspirina son los principales causantes, digamos, de una gastritis. ¿Por qué te dice acá artritis reumatoide en general? Porque el paciente con artritis reumatoide en general consume muchos AINES por sí. Por lo tanto, un consumo prolongado de AINES puede llegar a destruir tu mucosa gástrica. ¿Y qué factores protectores tenemos? Las prostaglandinas, habíamos visto ahí, por ejemplo, la prostaglandina 2, porque aumenta, ¿qué cosa? La secreción de la mucosa gástrica como tal. La secreción de la mucosa gástrica. ¿Qué más? La proliferación celular, el flujo sanguíneo suficiente también. ¿Qué más? La unión de los epitelios en general, de los epitelios como tal. ¿Sí? Eso es lo que va a producir, que cosa un factor protector a nivel de la mucosa. Entonces, eso simplemente es su fisiopatología. Entonces, ¿cómo clasificamos a la gastritis? ¿No? Encontramos esta forma de clasificación, digamos, a nivel de gastritis, ¿sí? Tenemos justamente clasificación anatomopatológica de gastritis basada en su presentación, prevalencia y etiología. Tenemos gastritis y gastropatías agudas, que es una infección aguda por Helicobacter pylori, lesiones agudas por estrés o gastropatía por AINES. Básicamente eso. ¿Ya? La gastritis crónica más que nada asociada a Helicobacter pylori, gastritis crónica activa, gastritis crónica multifocal. Pero obviamente tenemos un montón acá de tipo de gastritis, pero básicamente quiero que se concentren en la del medio, ¿sí? En la del medio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tipo de gastritis. Tenemos de tipo aguda, ¿ya? Aguda que justamente puede ser ulcerada o también de tipo erosiva, y también la de tipo crónicas. ¿Sí? Las crónicas vienen a ser principalmente la gastritis no atrófica, es decir, la que no se ha deformado como tal, que su etiología viene a ser por Helicobacter pylori principalmente, de los cuales esto puede dar qué cosa: gastritis crónica superficial, gastritis central difusa, gastritis central crónica, gastritis de tipo B, ¿sí? Gastritis de tipo B. Y también tenemos la gastritis atrófica, que es la gastritis atrófica multifocal autoinmune, entre otras formas de gastritis, ¿sí? Y eso básicamente mejor lo vamos a ver acá, cuando hablamos de gastritis crónica. Porque gastritis aguda sabemos que es más que nada, ya sea, puede ser por Helicobacter pylori, pero digamos que es más crónico eso, porque el Helicobacter pylori necesita un tiempo, digamos, para que pueda destruir y tú puedas sentir los síntomas. Y más que nada, agudo viene a ser más que nada por AINES, ¿sí? La de tipo no infecciosa, por AINES viene a ser. Entonces, por el consumo propio de los AINES. Y prácticamente su tratamiento simplemente va a consistir en un inhibidor de la bomba de protones. Recordemos que la bomba de protones es lo que liberaba justamente los hidrogeniones, ¿no? De la célula parietal. Entonces, básicamente, si nosotros inhibimos la bomba de protones, ya no van a salir hidrogeniones, por lo tanto, ya no va a haber acidez gástrica, porque no se va a tener que unir con el cloro, ¿sí? No se va a unir con el cloro, entonces ya no va a haber acidez gástrica, ¿sí? Ya no va a haber acidez gástrica. Porque tú digas, oh, pero le puedo dar un inhibidor de la gastrina, ya, pero si nosotros inhibimos la gastrina, ¿ya? Todavía tendrá, ¿qué cosa? Histamina, o también tendrá acetilcolina para seguir liberando hidrogeniones. Puedo decir, le puedo dar un anti-H2 para evitar que la H2 libere hidrogeniones, sí, pero también tendrá gastrina y también tendrá acetilcolina. Entonces, el mejor fármaco que se le puede dar ahí es un inhibidor de bomba de protones, que justamente se va a encargar de qué cosa: de inhibir la liberación de hidrogenes a nivel de una gastritis aguda. Pero cuando hablamos de una gastritis crónica, básicamente vamos a hablar de cosas de tipo no atrófica y de tipo atrófica, ¿no? Gastritis crónica. De las cuales vamos a basarnos, la no atrófica más que nada de tipo antral difusa, y las atróficas van a ser autoinmunes o multifocales, ¿sí? Autoinmunes o multifocales. La no atrófica, básicamente, lo que a nosotros nos va a interesar es que su etiología simplemente es el Helicobacter pylori, ¿ya? El Helicobacter pylori. Y no hay riesgo de cáncer en las no atróficas. En cambio, las atróficas sí van a tener riesgo elevado de cáncer, ¿sí? Elevado de cáncer. ¿Sí? Y todo se encuentra obviamente a nivel atrófico, autoinmune en el cuerpo y el fondo, multifocal en todo el estómago, obviamente, cuerpo, antro y fondo, ¿sí? Y su patología, ahí lo vemos, ¿no? El tipo infiltrado linfoide es la anatrófica, mayormente te causa úlcera péptica duodenal o pilórica. En cambio, los autoinmunes, obviamente es por genética, etiología, tipo autoinmune por otra enfermedad, y su histopatología más que nada atrófico, metaplásico o displásico, creando obviamente cáncer, probablemente dicho. Cáncer que puede llevarte a ¿qué cosa? Un adenocarcinoma, un adenocarcinoma como tal. Pero en general, las atróficas son las que más tienen riesgo de cáncer, siendo la multifocal la que directamente dice que el Helicobacter pylori puede relacionarte a un cáncer. ¿Qué tipo de cáncer puede causarte el Helicobacter pylori? Conocido como el linfoma MALT, ¿ya? Linfoma MALT, ¿sí? Que básicamente está relacionada a las células B, ¿sí? A las células B, ya, a las células B de la linfa. ¿Ya? De la linfa, las células B de la linfa, que son las productoras de anticuerpos en general, pero ese ya es más que nada para medicina 3 ya. Entonces, vamos a pasar de lo básico. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico tipo de acá? ¿Cómo hacemos este diagnóstico? Simplemente vemos si hay epigastralgia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dolor a nivel del epigastrio, ¿no? O sea, a nivel de la boca del estómago conocido también. Vamos a ver si es postprandial, si es nocturna, si hay dispepsia, ¿no? Si hay distensión abdominal, si se ensancha, si hay llenura precoz, si hay náuseas, vómitos, consumo de aire, todo eso tenemos que ver en el diagnóstico para ver si hay gastritis o no, o si hay úlceras como tal. Si tenemos un paciente menor de 60 años sin signo de derma, en región de prevalencia de Helicobacter pylori, tenemos que testarlos y tratar para el Helicobacter pylori como tal, ¿no? ¿Ya? Pero si no, simplemente vemos que puede ser por AINES, obviamente detenemos el consumo de AINES, ¿sí? Vemos que hay mejora, entonces básicamente tenemos que buscar otro tipo de tratamiento para el dolor. ¿Qué más? Simplemente quitamos el uso de AINES y damos qué cosa: inhibidor de bomba de protones al momento, ¿para qué? Para que ya no haya tampoco tanta acidez y podamos tratarlo. ¿Por cuánto es el tratamiento? El tratamiento básicamente por 4 semanas, ¿ya?
Sí, 4 semanas. El tratamiento de 4 semanas, inhibidor de bomba de protones, ¿ya? En este caso es un omeprazol 20 miligramos por día, ¿ya? Básicamente eso es el tratamiento, digamos, en una gastritis aguda, en una gastritis no infecciosa como tal, ¿no? Una gastritis no infecciosa. Pero si fuera una gastritis infecciosa, es decir, por Helicobacter pylori, ahí viene diferente la cosa, ¿no? Ahí sí testamos y tratamos por Helicobacter pylori. ¿Con qué lo testamos? Con un test de uriasa, pues, con un test de uriasa, que es la sustancia que deja el Helicobacter pylori. Pero si tuviéramos una persona mayor de 60 años o con más de un signo de alarma, que un signo de alarma nosotros llamamos a lo que es pérdida de peso no intencionada, saciedad precoz, disfagia, que es que no puede pasar bien los alimentos, o inofagia, que prácticamente tiene problemas también a nivel de la garganta también, hemorragia digestiva alta, anemia ferropénica, masa abdominal, vómito persistente, adenopatías, imágenes anormales, o tiene un antecedente familiar de primer grado de neoplasia maligna de gástrica alta, niñez en zona de aumento de cáncer, o que es varón de por sí. Entonces, en este tipo de pacientes nosotros lo que tenemos que hacer es hacerle una endoscopía, es decir, pasar la cámara, y una biopsia, es decir, recoger una parte de esa célula, de ese tejido, y examinarlo en anatomía patológica, ¿no? Ver a nivel histológico qué tipo de situación tenemos, ¿ya? Eso viene a ser, digamos, lo que nosotros observamos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos testar un Helicobacter pylori? Porque hemos visto prácticamente una gastritis no infecciosa, que en este caso es simplemente por años, que es lo más fácil, lo más difícil, digamos, acá, es simplemente por el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber con qué podemos testar, y por eso también tenemos las imágenes. Y para hacerla rápida también, básicamente lo que nosotros tenemos que pensar es, acá miren esto, esta última imagen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? El test de uriasa rápida, ¿sí? Es invasivo, si bien es invasivo, pero es barato y rápido. ¿Por qué esto sirve para qué? Para detectar el Helicobacter pylori. No así la prueba de aliento. Es muy diferente el test de uriasa rápida que la prueba de aliento, ¿ya? Porque la prueba de aliento se usa para control de erradicación, es decir, para ver si sigue ahí el Helicobacter pylori y para ver si está funcionando el tratamiento o no, ¿sí? En cambio, el test de uriasa rápida es para simplemente, para, digamos, diagnosticar al paciente si tiene o no el Helicobacter pylori. Y aquí lo vemos. Test de uriasa rápida. O sea, porque lo mejor se podría decir que es la biopsia, la endoscopía con biopsia, ¿ya? Ahí justamente podemos ver también el Helicobacter pylori. Pero dice acá tiene, el PROA que permite una visualización directa de la infección por el Helicobacter pylori y permite, digamos, una evaluación histopatológica, ¿no? Histológica. Pero Contrast dice que tiene un desconfort y riesgo de complicaciones. Y además es un poquito cara, digamos. A diferencia del test de uriasa rápida, que es mucho más barato, tiene resultados rápidos, usualmente dice dentro de minutos, relativamente de bajo costo, pero los contras que puede causarte falsos negativos que pueden ocurrir, que dice, con un reciente uso de inhibidor de bomba de protones o un sangrado activo. Es decir, si tú quieres hacer el test de uriasa rápida, tienes que evitar, obviamente, el uso de un fármaco como el omeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones, o de tener un sangrado. Si tú tienes sangrado, pues justamente no uses el test de uriasa rápida. ¿Sí? Básicamente eso. Y la prueba de aliento es más que nada para un control de radiación, para ver si sigue ahí o no después de haber hecho un tratamiento. Y aquí tenemos justamente el test de aliento de urea, que nos dice, es muy bien tolerado y es muy sensible y muy específico. Acá, ¿cuáles son los contras? Dice, requiere abstenerse de ciertos medicamentos, como cuáles, antibióticos, inhibidor de protones. ¿Sí? Es decir, antes dice del examen. O sea, no tienes que tomar, obviamente, ni omeprazol ni otros antibióticos para el Helicobacter pylori. Tienes que haber dejado un día al menos. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver qué tipo de medicamentos se dan para el Helicobacter pylori, porque en el Helicobacter pylori es una bacteria, por lo tanto nosotros tenemos que dar justamente antibióticos como tal. ¿Sí? Y acá dice, falsos positivos puede ocurrir la presencia de la producción de ureasa de la bacteria. Otras que el Helicobacter pylori, sí, otras bacterias pueden producir también uriasa, por lo tanto puede haber falsos positivos. ¿Sí? Pero básicamente son las pruebas que se toman para el Helicobacter pylori. Lo primero es la uriasa rápida, ¿sí? Y luego para control, para ver si está funcionando el tratamiento, simplemente usamos la prueba de aliento. Obviamente hay más pruebas, pero también tiene sus pros y contras que aquí los dejo, chicos, para que lo puedan ver. ¿Y cómo viene a ser el tratamiento? Ahora sí, ¿no? Si tú tienes una infección primaria del Helicobacter pylori, pues tienes que ver primeramente tenemos dos tipos de terapia. Tenemos la terapia triple, la terapia empírica triple, ¿ya? O también la terapia cuádruple, ¿ya? La terapia triple y la terapia cuádruple. Anteriormente empezábamos con la terapia triple. Ya, anteriormente empezábamos con la terapia triple. ¿Cuál era la terapia triple? Era la unión de tres medicamentos, ¿ya? Era un inhibidor de protones más claritromicina, más claritromicina, más amoxicilina. ¿Ya? Que en este caso el inhibidor de protones puede ser un omeprazol, ¿ya? Es decir, prácticamente esta era la combinación empírica. Omeprazol más claritromicina más amoxicilina, ¿ya? Y si eras alérgico a la penicilina, en vez de una amoxicilina, dabas metronidazol. Metronidazol, ¿ya? Cuando hay alergia, ¿ya? Si eres alergia a penicilinas, dabas metronidazol, ¿ya? Metronidazol como tal. En este caso, viene aquí lo que nos dice. Terapia triple con claritromicina. Claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, 30 minutos después de las comidas. Amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, 30 minutos después de las comidas. Un inhibidor de bomba de dosis estándar 2 veces al día, 30 minutos antes de las comidas. ¿Por cuánto el tratamiento? El tratamiento para el Helicobacter pylori, chicos, es de 14 días. Siempre va a ser de 14 días. Y a partir de ahí vemos si está funcionando o no el tratamiento. ¿Sí? Entonces, vemos si hay resistencia a la claritromicina. Si no hay resistencia, prácticamente hacemos la primera línea de terapia, pues, ¿no? Que es la terapia triple con claritromicina, que es lo que acabamos de ver. Inhibidor de protones más claritromicina más amoxicilina. Pero si hay resistencia a la claritromicina, pues damos una terapia híbrida o concomitante, o si no, terapia cuádruple de bismuto. Que es la terapia, digamos, que se da si es que hay un fallo a la primera terapia. En este caso, viene a ser si es que la claritromicina falla, tenemos que acá decir, mira, terapia cuádruple de bismuto. Pero digamos, si tú tienes resistencia a la claritromicina, es decir, no funciona en ti la claritromicina como tal, si es que no funciona, ya, si es que no funciona, ya de frente vas a una terapia cuádruple. Y actualmente, por el uso prolongado de antibióticos, se podría decir que ya se está volviendo primera línea como tal, porque en realidad es una primera línea, ¿sí? Ya se está usando como primera línea. ¿Cuál viene a ser esa terapia cuádruple de bismuto? Que es la primera de acá. Usas bismuto como tal, ya usas un bismuto que es un mucoprotector, para ser exacto el bismuto, pero también al ser mucoprotector funciona como antibiótico, también tiene efecto antibiótico, que en este caso es bismuto 300 miligramos 4 veces al día, dice 30 minutos antes de las comidas. También usas lo que es tetraciclina, 500 miligramos 4 veces al día, 30 minutos después de las comidas. Metronidazol 500 miligramos 4 veces al día, 30 minutos antes de comidas. Y un inhibidor de protones, 2 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, en el momento de dormir, o si no, también antes de las mañanas o en las cenas, o antes de las cenas, ¿sí? Básicamente en eso consiste la terapia cuádruple, ¿sí? Para erradicar al Helicobacter pylori como tal. Simplemente eso, chicos. ¿Sí? Yo sé que parece un poquito complicado porque les estoy enseñando bien profundo este tema, porque quiero que al menos eso sí se lo sepan y porque cuando vaya a Morfo 3, créanme que esto ya va a ser facilito para ustedes ya, no lo van a ver tan complicado. Y eso sería todo, chicos. Espero que lo hayan podido entender y bueno, cualquier cosa me preguntan, me dicen y bueno, ya lo estamos viendo más que nada en la historia. ¿Sí? Que tengan una buena noche.